Gabriel Boric, el joven líder de la nueva izquierda chilena, recorre ya su segundo mes como presidente. Su triunfo el 19 de diciembre en la segunda vuelta frente al candidato de derecha José Antonio Kast y la instalación de su gobierno el 11 de marzo pasado pusieron al país trasandino en el foco de la atención internacional. Hoy, a 40 días de su toma de posesión, la popularidad de Boric se ha caído. Dependiendo de la encuesta que se tome en cuenta, la aprobación a su gestión fluctúa entre el 27 y el 40%. Mientras tanto, la desaprobación está en el entorno del 50% en todas las mediciones. Para comparar, hace 4 años, en sus primeros 40 días, Sebastián Piñera tenía una aprobación de 58% y una desaprobación de 24%. Los problemas fueron reconocidos por el propio oficialismo. La portavoz del gobierno, Camila Vallejo, señaló que el gabinete ha realizado una autocrítica. Y de manera autocrítica porque evidentemente ha sido un proceso de instalación dificultoso. Hemos tenido algunos problemas que hemos ido enfrentando, que por cierto da cuenta de que no basta con decir que somos un gobierno nuevo, un gobierno que se instala desde cero, sino que también requiere reconocer que podemos hacerlo mucho mejor. ¿Qué ha ocurrido para que la luna de miel de esta administración haya sido tan breve? Vamos a analizar el tablero político chileno. Estamos con el politólogo uruguayo David Altman, profesor titular de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile. David, buen día, un gusto reencontrarte de nuevo. Un gusto, Emiliano, un gusto estar de vuelta con ustedes y con toda la audiencia. A ver, ¿cómo se explica esa rápida baja de popularidad del presidente Boric? ¿Por errores de su administración o por expectativas demasiado altas que había en torno a ella? Yo creo que es una mezcla un poco de lo que vos decís, más alguna situación muy, muy clara de la coyuntura. Uno cuando evalúa este gobierno, la verdad que no sabe que si está evaluando esta juventud, esta suerte de inexperiencia gubernamental por un lado, con un montón de errores involuntarios, por cierto, o si está evaluando un gobierno que asume en un contexto político, económico muy particular, post-pandémico, con crisis económica, etcétera, que vamos a hablar en un ratito. Entonces es muy difícil, y no quiero pecar de injusto, separar las aguas con nitidez es virtualmente imposible. Pero claramente, ciertamente, tenemos de todo un poco. Inexperiencia, errores y contexto. ¿Y puede estar influyendo también el tipo de alianza que llevó a Boric al poder? Lo digo por la falta de un partido político fuerte detrás. Recordemos, ¿no? En la primera vuelta, Boric había logrado solo el 25% de los votos, ¿no? Correcto, Boric logró un cuarto del electorado en ese entonces, que ya de por sí fue un 50% de participación, eso no nos tenemos que olvidar. O sea, hubo una participación baja, ¿no? Bueno, pero eso ya se venía viendo en Chile ya hace muchos años. La participación electoral está alrededor siempre del 50%, 51, 48, más dependiendo un poco de la elección. Y la coalición es una coalición nueva, es una coalición, el apoyo político que tiene Boric atrás es el famoso apruebo dignidad de esta alianza. Es un cóctel de 3 grandes partidos, pero que también incluye otros 4 o 5 partidos, agrupaciones, que ahora esta semana, posiblemente lo hablemos en un rato, demostró ser menos cohesivo de lo que se preveía. Y también esos apoyos para la segunda vuelta fueron un poco circunstanciales, digamos. Eso pasa en las segundas vueltas. Se le presta el voto al que gana y bueno, y la confianza no se mueve automáticamente en apoyo. Ese voto prestado, entre comillas, abarca a la izquierda tradicional chilena, esa a la que el propio Boric en muchas ocasiones en el pasado criticó, ¿no? Correcto, abarca esencialmente lo que es el bloque exconcertacionista, lo que fueron la enorme mayoría de estos gobiernos post-dictadura en Chile, de la democracia cristiana, del Partido Socialista. Bueno, la famosísima concertación que no forma parte del propio gobierno hoy en día del presidente Boric. David, si te parece,
te propongo que repasemos algunos hitos importantes, hechos que de algún modo pautan estos primeros 40 días. ¿Por cuál empezás? Bueno, yo creo que el gran debate es la circunstancia que estamos viviendo en toda la región, inclusive en el Uruguay, el tema de la inflación, la carestía de vida, cómo se siente en la calle el crecimiento de la pobreza, del encarecimiento en todos los ámbitos de la vida, que esto viene de la mano de la seguridad social, de las transformaciones que tiene que estar viviendo, que está viviendo Chile, los retiros de los fondos de pensiones. Ese ha sido el tema en las últimas 2 semanas, la lucha entre si se retira o no se retira, la relación entre el gobierno y la convención constituyente. No se tiene que olvidar la audiencia que Chile está transitando una redacción de una nueva constitución que para el gobierno, de acuerdo a lo que ellos mismos esgrimen, es un pilar fundamental de su futuro programa de gobierno. O sea, ellos están apostando, lo que para mí es en cierto sentido un error táctico, apostando a que la convención va a ser exitosa, que el plebiscito de salida, como se le dice aquí, el 4 de septiembre, va a ser aceptado, cosa que también hay muchas dudas sobre el tema. Se están pegando mucho a ese resultado y esa relación con la convención es otro de los hitos que son insoslayables cuando tenemos que hacer un raconto de la relación que hay en la aprobación, de la caída de la aprobación del presidente Boric, de su gabinete, de la convención y de los prospectos de que este plebiscito sea aprobado. Supongo que también en esa lista hay que agregar algunos de los que podríamos llamar errores no forzados, ¿no? Pero capaz que ahora, por lo menos en el arranque, te pido que vayamos viendo esos puntos que mencionaste, profundizando un poco en los puntos que recién mencionabas, ¿no? En el contexto económico ese de dificultades, pospandemia y carestía, hay una gran apuesta del gobierno que es el plan de reactivación económica, ¿no? Llamado Chile Apoya. Pero ¿se ha concretado o por ahora es un anuncio? ¿Cómo lo estás llevando? Es una escalera, ¿verdad? El Chile Apoya es un programa, te diría que es básicamente una suerte de LUC a la chilena. O sea, son un montón. Ley de urgente consideración. Claro, es como un paquete de medidas que el gobierno quiere tomar, que por supuesto son una concatenada con la otra, una viene después de la otra, pero donde uno de los pilares más importantes y donde el presidente, creo, siente la mayor presión es en relación a la carestía de vida y al famoso quinto retiro, ¿verdad? Chile está envuelto en una situación muy compleja que es una inflación extremadamente alta para lo que Chile está acostumbrado, una carestía increíblemente fuerte. Y a esto, durante la pandemia, se permitió el retiro parcial de los fondos de pensiones, que era uno de los caballitos de batalla de la macroeconomía chilena y que lo llevó a la fama, digamos. Eso ocurrió durante el gobierno de Piñera todavía. Claro, estamos hablando todavía durante el gobierno de Piñera, donde hubo 3 retiros, 3 quitas de 10% de los fondos ahorrados por los trabajadores en los fondos de pensiones privados. Para darte una idea, esa quita, Chile tenía un sistema de pensiones de aproximadamente 11 millones y medio de afiliados y al día de hoy ya con esas 3 quitas, más o menos un 20% de esta gente ya tiene 0 pesos que quitar. O sea, en la práctica ya rescataron todo lo que podían rescatar. Eso es dramático, y ya están fuera ¿no? del sistema. Eso es dramático. ¿Cómo? Eso es dramático. Eso es dramático, pero pará. Encima hay casi más de 25% de esos 11 millones de afiliados que tienen entre 0 y 1 millón de pesos. Eso es entre 0 y $1.200 como fondo total de pensiones. Si miramos esto macroeconómicamente, esas quitas, si bien fue un alivio para la gente que logró retirar esos dineros, que no es toda la gente, por supuesto, también hace una entrada de circulante tan grande que empuja la inflación inclusive mucho más para arriba. Entonces cae en un círculo. Hubo un efecto beneficioso por un lado, nocivo por otro, porque generó mayor inflación y además, en definitiva, terminó pateando la pelota para adelante, ¿no? Porque ahora queda todo ese conjunto de gente con un problema serio a la hora de su retiro, a la hora de su jubilación. Absolutamente, y esa plata, de alguna forma, el Estado va a tener que hacerse cargo de esta gente. En un país donde, por otro lado, se cuestiona el sistema de pensiones porque otorga pasividades muy bajas, ¿no?
Por supuesto, lo que se llama la tasa de reemplazo, que es, digamos, la proporción de tu último salario en cuanto lo recibís a la pensión, en Chile cayó en este último año entre un 33, que ya era bajísimo, ¿verdad?, en el contexto de la OECD, a un 25%. Es decir, que si tu salario era 1.000.000 de pesos en pesos chilenos, ahora sería 250.000 pesos aproximadamente tu jubilación. Entonces tú recordabas... Recordabas que en el periodo pasado se habían autorizado 3 retiros de los fondos de pensiones que fueron criticados muy duramente en ese momento por quien hoy es el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ¿no? Por el efecto que iban a tener en el sistema previsional. Bueno, ahora en estos días estuvo a consideración del Congreso un proyecto para autorizar un 4.º retiro, un proyecto al que el gobierno nuevo se opuso. Y terminó proponiendo una alternativa, pero la alternativa que era más acotada, que permitía que solamente se habilitara esos retiros para quienes tenían que pagar determinadas deudas, tampoco salió, ¿no? A ver, contanos un poco de ese episodio. Sí, bueno, primero es un 4.º retiro que se llama 5.º retiro. El punto es que como el 4.º fue rechazado por la Cámara el año pasado, a fin del año pasado, ahora tiene que cambiar nombre porque no se podría meter con el mismo nombre en el Parlamento. Entonces, por eso se llama 5.º, a pesar de que sería el 4.º. Es como confuso. Efectivamente, hay ciertos sectores de representantes que apoyan este 5.º retiro, denominado 5.º retiro de este 10%, porque dice que en última instancia esta plata son ahorros de los trabajadores y somos los trabajadores los que tenemos derecho a hacer lo que querramos con esta plata. Bueno, pero este era uno de los caballitos de batalla del famoso modelo del crecimiento chileno, que hasta hace un tiempo no tan atrás era un claro acreedor en el sistema político internacional, ahora es un deudor más. Para darte una idea, de todo el volumen de dinero de pensiones que tenía Chile en sus ahorros, hoy en día existe el 38% menos de los fondos. O sea, no llega a la mitad, pero sí pasó un tercio de caída de todo la plata ahorrada por los trabajadores. Y Mario Marcel, efectivamente, que fue una de las voces más aclamadas del presidente de la República, Boric, a la nominación de como ministro de Hacienda, como bien dices, es una persona muy prudente, muy asociada a lo que es la concertación. De hecho, él es uno de los cerebros que hay atrás de la regla del superávit estructural. Es decir, Chile durante muchos años tuvo esta regla fiscal de siempre, si te entran 100, gastás 99 y ese 1% se ahorra, siempre, a rajatabla. Esto fue muy claro en el gobierno de Lagos, un poquito en el gobierno de Frey, el gobierno de Bachelet, y bueno, eso después se fumó. Entonces, este 5.º retiro, claro, te alivia inmediatamente, pero genera una espiral un tanto perverso porque empuja todos los precios al alza por la cantidad de liquidez que hay en el país. Y esto genera una situación muy compleja y el crecimiento chileno está muy enclenque. Entonces estaríamos entrando a un estado de estagflación, como se dice, ¿no? Que es un estancamiento en el crecimiento relativo, alto desempleo y inflación muy alta a lo que uno está acostumbrado, que es un escenario, es el peor escenario imaginable que uno querría estar. Entonces, bueno, ¿cómo calificás el saldo que terminó teniendo ese debate parlamentario? Bueno, perdón que no me olvidé de responder eso en particular. El gobierno propuso, estos parlamentarios propusieron un 5.º retiro. El gobierno, con Mario Marcel a la cabeza, diciendo, muchachos, miren que si aprobamos esto, de vuelta vamos a tener más problemas con la inflación, hagamos un 5.º retiro acotado, como tú lo describiste. El punto es que ninguno de los dos fue aceptado. Y en cierto sentido se podría entender como una victoria del gobierno de evitar un mal mayor, pero a la larga también no lograron armar las fuerzas y alinear las mayorías parlamentarias para aprobar su 5.º retiro acotado. Entonces se puede leer tanto como un fracaso como una victoria, aunque pírrica, pero sí hay algo de evitar un mal mayor.
Y en cuanto a las otras medidas del plan Chile Apoya, ¿qué hay? Bueno, está el congelar los precios del transporte público, eso ya se está implementando. Y después hay una serie de medidas que vienen muy en relación, y acá es lo que te mencionaba muy al principio, el problema que tenemos con la convención, porque muchas de estas cosas están atadas al futuro de la convención y al futuro del resultado del plebiscito. Pero ¿Cómo es eso? El gobierno, bueno, ustedes saben que el presidente Boric es uno de los articuladores de la salida institucional a la famosa crisis del estallido social que tuvimos en el 2019. La firma del presidente Boric en el acuerdo intrapartidario logró un poco destapar y canalizar la bronca que había y lograr todo este proceso que incluía un plebiscito con 2 preguntas, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado? La creación de la convención, una convención paritaria con ciertas sensibilidades, etcétera, y este plebiscito de salida, donde vamos a enfrentarnos a un borrador de nueva constitución versus la constitución actualmente vigente, que algunos la llaman la constitución de Pinochet, otros la llaman la constitución de Lagos, presidente Lagos, socialista, ¿verdad? Entonces acá inclusive tenemos un problema terminológico. ¿De quién es la constitución? Obviamente, si uno dice que es de Pinochet, tiene un tipo de sabor, independientemente de lo que esté escrito. Si dice que es de Ricardo de Lagos, tiene otro tipo de sabor. Y estos programas están del gobierno, el Chile Apoya, están muy atados a asumir de que esto es aprobado ahora en septiembre. Obviamente nadie sabe cómo van a ser las reglas transitorias, la comisión recién ahora, la comisión de reglamento transitorio de la Constitución se está discutiendo, ayer se discutió. Sabemos cuántos representantes de los pueblos originarios van a haber, cuántos no de los pueblos originarios, etcétera, pero no sabemos quiénes van a ser. El punto es que está corriendo contrarreloj y no solamente la vocera del gobierno, Camila Vallejos, que tú mencionaste, sino el gran articulador del Ejecutivo con el Legislativo es Giorgio Jackson, otro de los líderes estudiantiles que estuvo de la mano de Gabriel Boric. Han estado en situaciones muy apretadas con el Parlamento. Un Parlamento extremadamente fragmentado, extremadamente díscolo en el sentido que los costos de alinear bancadas son gigantescos, que viene de la mano de un sistema electoral un tanto perverso y bueno, un montón de razones que no viene al caso ahora, pero el gobierno ha tenido muchos problemas con esta Cámara de Diputados, ni que hablar el Senado, que va a ser una locura porque ahí no tiene ni siquiera cerca de las mayorías. E inclusive el gobierno mandó, ahora esta semana, mandó un proyecto de reforma constitucional a esta constitución de la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, que es uno de los grandes temores que tiene la derecha en Chile, o la centroderecha, podría decir, o el mundo liberal, si uno quiere. Entiendo bien, el gobierno mandó un proyecto a la Convención Constituyente. No, mandó un proyecto al Parlamento de la República sobre la inexpropiabilidad de los fondos de pensión. Si esto fue como una pulseada que le dijeron, bueno, nosotros te apoyamos con un quinto retiro acotado, le dijeron algunos, pero me tenés que prometer que no me vas a quitar más o que no me van a expropiar lo que me queda. Ajá. Y el gobierno aceptó este pedido y mandaron esta reforma constitucional a lo que sería la constitución vigente, independientemente de lo que pase en la convención. En la convención no sabemos si siquiera van a haber AFPs, seguramente no. Ajá. La convención es una convención que uno de los problemas que tiene y que posiblemente sea uno de los factores que esté inflando más el rechazo al día de hoy, es el maximalismo purista con el cual está escribiendo este borrador, ¿verdad? Muy basado en lo que se llama políticas de identidades, muy basado en un maximalismo de vuelta, como si viviésemos, para muchos, decía uno, escuchaba ayer, como si estuviésemos viviendo en Dinamarca, pero estamos en Chile, ¿verdad?
Y asumiendo, y esto es uno de los grandes problemas, que hay un punto fuerte, de que las preferencias políticas de la convención no solamente son las de Chile, que eso podría ser una inferencia un tanto peligrosa, sino que además van a ser estables a lo largo del tiempo. El problema es que al asumir eso, y puede haber perfectamente de aquí a un poco tiempo un cambio de color de gobierno, y este nuevo gobierno puede ser de derecha. Asumamos que es Kast, que tú lo mencionabas al principio, que gana la próxima elección, asumamos eso, y esta convención le está dando, francamente, unas libertades por mayorías simples al futuro parlamento que están dibujando, que son extremadamente peligrosas, y creo que están cometiendo un error en la misma convención constituyente. Entonces, todo este cóctel hace una situación como de incomodidad al gobierno que ciertamente se ve reflejado en estas encuestas de opinión pública, que son todas muy paralelas y muy parejitas en cuanto a los resultados estamos observando. Qué complejo ese tablero político chileno en estos primeros días de la administración Boric, ¿eh? Y cuánto incide el proceso paralelo ese de discusión de una reforma constitucional. ¿Cuánto está incidiendo? Doy un dato simplemente para complementar lo que decías, David. Una encuesta de CADEM muestra que votaría en contra del texto actual de reforma el 46% y a favor solo el 40%. O sea, hoy ese proyecto de reforma constitucional que se está elaborando fracasaría, no prosperaría. Pero te propongo una breve pausa y recién después de ella vamos a ver 2 o 3 puntos más de lo que ha ocurrido en este mes largo ya de gobierno. Que dejan los primeros 40 días de gobierno de Gabriel Boric en Chile. Ese es el tema en este enfoque hoy con David Altman, uruguayo, profesor titular de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vive allá hace 20 años. David, uno de los desafíos al arranque del periodo de gobierno de Boric era la violencia al sur del país, por el conflicto mapuche, por simplificarlo en un planteo, ¿no? Boric resolvió levantar el estado de excepción que había impuesto el gobierno anterior y, bueno, la medida fue muy polémica. Hay muchas quejas, hay voces que señalan que eso provocó un aumento de los episodios de inestabilidad, de violencia. ¿Cómo ubicas tú este asunto? Sí, no, indiscutiblemente ahí hay todo un tema que inclusive ayer dio para un anuncio, una resolución de la Corte Suprema por incapacidad del Estado básicamente en tranquilizar, en cumplir su rol en la zona. Es una zona bastante extensa, es una zona la más pobre de Chile en última instancia, y donde aquí hablamos del conflicto, ¿verdad? Lo dejamos medio ambiguo para no tener que ponerle adjetivos, pero se habla del conflicto. En los últimos meses han habido muchísimos atentados, han habido entre 8 a 10 asesinatos, si no recuerdo mal, desde el principio de enero. Hay mucha bronca por parte de los transportistas, de los agricultores, también por parte de los pueblos originarios que allí habitan. En fin, es un conflicto muy complejo que no se ve una salida muy clara, e inclusive ya la misma forma que uno define este conflicto, se refiere a este conflicto o el territorio donde ocurre este conflicto, ya está marcando una clara sensibilidad para uno u otro lado, sea el orden del Estado, o sea la autonomía, independencia, no sé, de los pueblos originarios, particularmente del mundo mapuche, que es el más concentrado en esta zona, ¿verdad? ¿Qué más? Después, el capítulo seguridad pública. Otro desafío para Boric. Sí, esto es una cosa muy cuesta arriba, es muy difícil lidiar con él. Obviamente esto se sabe en toda la región, en todo el subcontinente nuestro. Hay un crimen organizado, muy bien organizado, para ser un poco cacofónico,
es uno de los desafíos mayores que tiene el presidente al día de hoy, de vuelta con la carestía. Yo creo que la seguridad se ha convertido en un tema un dolor de cabeza. Y la ministra del Interior, que supuestamente está a la cabeza del control de este crimen organizado, de los conflictos internos, de la violencia, también ha cometido varios errores ciertamente involuntarios, algunos de inexperiencia y otros es todavía difíciles de explicar muy bien, pero ¿A cuáles te referís? ¿A errores vinculados con la gestión de la seguridad o a los otros que, por ejemplo, la tuvieron como protagonista en el Parlamento con información que manejó y que no era correcta? ¿A cuáles te referís? Bueno, a las dos cosas, a la combinación de los errores involuntarios y a los errores un poco más complejos como este que tú mencionás, que seguramente hablemos en unos segundos, sobre la información errónea que transmite una comisión en el Parlamento de la República. Y todos los temas de seguridad y de conflicto básicamente caen en su cartera. Una cartera que además en Chile es particularmente importante porque en Chile no existe la vicepresidencia como tenemos en el Uruguay, sino que en caso de que el presidente tenga que irse al exterior, el ministro del Interior asume como vicepresidente. ¿Verdad? Entonces, y además es de hecho, en el día a día, es de hecho un jefe de gabinete, ¿no? Sí, indiscutiblemente se pone el ministro del Interior con el ministro de Hacienda, o sea, el presidente, el ministro del Interior y ministro de Hacienda es el gran trípode, el núcleo duro del Poder Ejecutivo, donde tenés distintos tipos de ministerios que se van acomodando alrededor, como Camila Vallejos, como Giorgio Jackson, uno la vocería de la presidencia, otro lo que sería el nexo con el Parlamento y así sucesivamente, más los sectoriales, ¿verdad? Transporte, mujer, infraestructura, etc. Pero tú estabas hablando de la relevancia política del cargo en el que están pasando estas cosas que venías mencionando. Exactamente. Isquia que fue una de las estudiantes que empezaron aquellos movimientos estudiantiles ya hace como 10, 12 años atrás, donde podríamos poner un poco el origen de toda esta efervescencia o de este grupo que forma el núcleo duro del Poder Ejecutivo de Chile hoy en día. Isquia después fue la presidenta del Colegio Médico en Chile, tuvo un rol muy importante durante la pandemia en cuanto a como una persona que estaba constantemente vigilando lo que hacía el gobierno de Piñera, el Ministerio de Salud en particular en ese entonces, y ahora es la ministra del Interior. En el camino fue jefa de campaña de Gabriel Boric, ¿no? Con respecto a la gestión en vistas a la segunda vuelta. Jugó un papel muy importante. Fue un papel crucial, particularmente en el norte del país, que ella es donde tiene sus mejores raíces y logró hacer un operativo de rastrillaje, digamos, de una atracción de votos es muy, muy importante. Algunos dicen que ella fue el factor que logró ese delta que Boric con el cual adelantó a Kast. Pero bueno, en la gestión de ella venía señalando, en materia de seguridad pública no se notan resultados y por otro lado están los errores, incluso alguno muy sonoro. En una comparecencia en el Parlamento ella aseguró que durante el mandato del expresidente Piñera un avión con migrantes venezolanos expulsados había regresado con exactamente los mismos pasajeros con los que se había ido. Incluso se burló de las autoridades del Ministerio de Interior de la época cuando hizo esa exposición. Bueno, al rato, en Twitter estaba reconociendo que se había equivocado, que los datos que había divulgado, que había manejado, no eran adecuados, pidió disculpas, pero eso generó toda una interna en el propio gobierno sobre si se la apoyaba o no se la apoyaba. El presidente Boric salió a respaldarla, dijo sí, fue un error, pero bueno, confiamos en ella, etcétera, ¿no? ¿Qué importancia le asignás a aquel hecho? No, a ver, eso movió la aguja durante la semana anterior, estamos hablando de 2 semanas atrás. Eso fue uno de los hechos más obviamente mencionados, titulares en todos los medios. Y
el apoyo, el blindaje de Boric a ella también sorprendió un poco. Uno creía ya por los números de la caída de la popularidad del gobierno, del gabinete, del rechazo, el aumento del rechazo en el plebiscito, etcétera, que iba a ser un fusible que era ya la gotita que había rebalsado el vaso, pero no fue así. Boric la mantuvo en su puesto, pero sí la mandó a guardar. Evidentemente, los últimos 10 días, 2 semanas, no ha abierto la boca virtualmente Ischia. Se ha limitado estrictamente al protocolo y se ha limitado a hacer lo necesario, no más. El gran drama de esa información falsa es que si es como ella dice que era, inclusive ella sabía del avión hace mucho más tiempo, no fue que de un día le dijeron, mirá el avión y ese mismo día dice, sino que esa información, si es como ella dice, la tuvo en sus manos por más de 10 días. Y eso tendría que haber hecho otras cosas si es que era cierto y creía que era cierto. Este es uno de los tantos eventos que han pasado con Ischia, con la ministra del Interior, pero de vuelta, no creo que esto sea lo medular a la hora de estas grandes tendencias que estamos viendo de aceptación del gobierno, de satisfacción como están haciendo las cosas, ni que tenga mucho que ver con cómo la gente está viendo la Convención Constitucional y el prospecto cómo va a votar el 4 de septiembre. Uh-huh. Ayudan a un estado de ánimo un tanto alerta para los opositores, también para los del propio gobierno, para evitar fuego amigo, como le dicen. Otro flanco bestial que tiene el gobierno es el Partido Comunista, ¿verdad? Que votó en contra del programa de gobierno ahora, del quinto retiro acotado del Fondo de Pensiones, paradójicamente con los republicanos, que es la ultraderecha chilena, podríamos decirle. Entonces, hay varios frentes simultáneos y esto es un poco lo que nos tiene, digamos, a los que vivimos acá un poco perplejos, porque es mucho más de lo que una persona normal, solamente el seguir la Convención Constituyente con toda su multiplicidad de temas y capítulos, es realmente una tarea full-time job, o sea, ni siquiera una persona lo puede cubrir. Entonces, más todos los otros problemas que mencionamos, generan un escenario un tanto complejo. Ponemos puntos suspensivos acá, dejamos para un nuevo contacto contigo, con otros colegas tuyos radicados en Santiago, dentro de unos días una nueva actualización, ¿te parece? Absolutamente. Un gran saludo, Emiliano. Hemos estado con David Altman, politólogo uruguayo radicado en Santiago de Chile. Un abrazo y hasta la próxima. Igualmente, saludos a todos.